En el 2016, el nombre Juliana Zamboni sacudió todo un país. No fue solo un crimen, fue el reflejo brutal de dos mundos completamente opuestos. Hoy, casi una década después, traemos su historia para que jamás sea olvidada. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mariana y el día de hoy vamos a tocar un caso sumamente triste. Esta historia para mí es súper difícil de contar porque más allá de todos los titulares y de todo el movimiento que se generó detrás de esta historia, hay una víctima que es una niña y una familia que sufrió muchísimo dolor. Además de esto, es un caso que marcó un precedente en la historia de Colombia, especialmente en la Constitución. Bueno, vamos a hablar de Juliana. Juliana era una niña que para el momento de los hechos tenía 7 años de edad. Ella nace en un departamento de Colombia que se llama el Cauca, al sur del país, en un municipio que se llama El Tambo, y ella vivía en la zona rural. Allí vivía con su familia y su familia realizaba actividades rurales, las normales que se realizan en el campo, pero desafortunadamente Colombia ha sido un país que ha sido azotado por mucho tiempo por la violencia, por las guerrillas, y pues ellos fueron víctimas de eso y tuvieron que desplazarse. El papá tomó la decisión de viajar a Bogotá para buscar un mejor futuro. Allí ellos se ubican en un barrio que se llama Bosque Calderón. Este nombre es muy importante, más adelante les voy a contar qué, pero esto es un barrio humilde, con casas sencillas, las calles son en tierra. Allí ellos se radican con otros familiares que viajaron del Cauca. Juliana vivía en esta casa con su mamá, su hermana y su papá. En algunos lugares dicen que vivían en la misma casa con un tío y un primo. El primo es importante, es un pequeño de 9 años que más adelante vamos a ver que entra en esta historia. Juliana era una niña feliz. ¿Qué se puede decir de una niña de 7 años? Era una niña que tenía una vida normal, jugaba en su barrio, con su familia, era una niña tranquila. Este barrio tenía algo muy particular y era que limitaba y contrastaba con un barrio que es muy conocido en la capital, que se llama Chapinero. Se evidenciaba que vivía gente con alto nivel socioeconómico y alto nivel adquisitivo. Entonces el barrio quedaba ubicado a unas pocas cuadras o limitaba, contrastaba de hecho con lo que eran los edificios, las casas lujosas y el barrio donde vivía Juliana, que era un barrio bastante humilde. Y justo ahí, en esa cercanía, con esa distancia social, pero tan cerca al mismo tiempo, comienza esta triste historia. Todo esto comienza el 4 de diciembre del año 2016, a eso de las 9 de la mañana aproximadamente. Juliana se encontraba en su barrio, en su calle, jugando con su primo que para ese momento tenía 9 años y ella 7 años. Se encontraban jugando con un balón, estaban ahí en la calle. De la nada aparece un hombre en una camioneta gris, se acerca a Juliana y sin mediar mucha palabra la toma del brazo y se la lleva. Su primo, aterrado, asustado, espantado, sale corriendo a avisarle a sus papás y a todos sus familiares lo que había pasado. Inmediatamente la familia se acerca a la policía y algo que llama muchísimo la atención y es algo súper importante es que la policía y la comunidad tienen una reacción súper rápida y empiezan a buscar a Juliana. Empiezan a buscar el carro con la descripción que da el niño, que es un carro gris, que es una camioneta. Era un niño, estaba asustado, él no vio placas, pero la policía comenzó a revisar las cámaras. Mientras que la comunidad caminaba por el barrio, buscaban, llamaban, y en eso, mientras la policía revisaba las cámaras, identificó la placa del carro. Vio el momento en el que el hombre rapta a Juliana, identifican la placa del carro. Con la placa del carro identifican al propietario, que aparece con el nombre de Laura Arboleda. Se comunican con ella y ella inmediatamente dice que hablen con el esposo, que el carro es de uso familiar, es decir, que ella no lo tenía en ese momento, pero que su esposo lo tenía, o si no, alguien de la familia. El esposo de ella se llama Francisco Uribe Noguera
es muy importante, así que ténganlo ahí en cuenta. Se comunican con el señor Francisco, quien inmediatamente dice que él no tiene el carro, pero que cree que lo tiene su hermano Rafael Uribe Noguera, que va a llamarlo y les cuenta. Al mismo tiempo que ellos se comunican con el hermano, la policía está haciendo el seguimiento hacia dónde se desplaza el carro. Entonces ellos identifican que el carro sale del barrio Bosque e ingresa al Chapinero, al barrio Chapinero, que es el barrio donde provenía el carro, el barrio que limitaba con el Bosque. El señor Francisco, eso está ocurriendo de 9 a 2 de la tarde más o menos. Todo eso que yo les vengo contando ocurrió como en ese lapso de tiempo. El señor Francisco llama a la policía y les dice que ya sabe dónde está el hermano, que ya lo identificó, que va a ir a buscarlo. Entonces le dice a la policía que el hermano se encuentra en un edificio que se llama el Lecus 64. El señor Rafael, cuando está informando eso, ya ha ido al edificio Ecus, pero en ese edificio no está el señor Rafael, porque revisan las cámaras, rápidamente hablan con el vigilante de ahí y dicen que el señor sí estuvo ahí, pero que se desplazó hacia otro edificio que tiene el mismo nombre, que es de esa misma franquicia, que es el Lecus 66. El señor Rafael ingresa al edificio. ¿Por qué ingresa el señor Rafael al edificio? Porque ellos son los dueños de ese edificio. Ellos son los dueños de toda la franquicia del Lecus 66 y el Lecus 64. Ahí vamos viendo que esa familia tenía bastante dinero. El señor Rafael, junto con su hermana Catalina, porque él se comunicó con su hermana para decirle que el hermano estaba involucrado con algo de un rapto de una niña y que necesitaban localizarlo, se comunicó con ella y ellos dos, los dos, van al edificio Ecus 66. Esto yo lo digo porque se puede comprobar por videos que ya hay. El hermano intenta ingresar al apartamento porque el portero le dice que sí, que efectivamente el hermano llegó en el carro y que ingresó al apartamento 603. El apartamento 603 estaba desocupado, en ese edificio estaba listo para arrendar, pero pues como ellos eran los propietarios podían ingresar y pues como hacer, digamos, lo que quisieran en el lugar. Entonces él junto con su hermana intentan ingresar, pero no pueden porque el hermano al parecer tiene como que el apartamento trancado. Entonces lo que hace el señor Francisco es intentar ingresar como por un murito. Hay videos de esto del señor ingresando al apartamento. El apartamento era algo así que se conoce en Colombia como un loft-top, que tiene como 2 pisos. En el primer piso es como toda la zona de la casa, de las habitaciones, y en el segundo piso es como una especie de patio. En ese patio había un jacuzzi y el hermano se subió por el muro y pues ingresó. ¿Qué pasa? Que ellos no se comunicaron con la policía para decirles que estaban en ese otro edificio. Ellos le informaron a la policía que estaban en el Lecus 64, más no en el Lecus 66. Eso fue como aproximadamente a las 2 de la tarde que la policía recibió la información de que debían desplazarse al Ecus 64, pero no podían encontrar a Rafael, ni mucho menos a su hermana Catalina. Entonces ellos estuvieron llamándolo, tratando pues como de encontrarlo, y él vuelve a aparecer a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde él le dice a la policía que sí, que está con el hermano, que se lo va a llevar para el hospital, que porque el hermano está en muy malas condiciones, que lo encontró drogado y que está en muy malas condiciones. La policía le dice a él que si él está con la niña, que están buscando a la niña, y él dice que sí, que vayan allá pues como al apartamento. La policía se desplaza hacia este apartamento, que es el apartamento 603, e ingresa al lugar. Cuando la policía ingresa al lugar, lo que encuentra es una habitación llena de tarros de aceite de cocina, está pues untada de aceite de cocina, encuentra cigarrillos, encuentra una media de aguardiente, pero no encuentran a Juliana. Ellos siguen buscando, llaman nuevamente al señor Rafael y le preguntan que dónde está Juliana, y él les dice que revisen en el jacuzzi. Ellos suben al jacuzzi,
pero no la encuentran, y desafortunadamente los jacuzzis tienen como unas compuertas en la parte de abajo. Desafortunadamente en esa parte, en esas compuertas, estaba el cuerpecito de Juliana, lamentablemente sin vida. Algo que llama mucho la atención es que el cuerpo de Juliana estaba completamente lleno de aceite, pues claramente estaba desnuda. Dentro de la compuerta donde estaba el cuerpo de ella solamente había un zapato. La policía había revisado el parqueadero y allá estaba la camioneta que ellos siguieron, y en esa camioneta había un zapatico que también era de la niña. La policía notifica a los padres de Juliana que la encontraron. Esta notificación se hace vía llamada. La mamá de Juliana, es un dato que yo no les dije ahora, ella estaba en estado de embarazo, tenía 6 meses de embarazo, y algo que es súper desgarrador y doloroso, que yo tantas veces lo escuché, lo vi, lo leí, me pareció súper triste, es que la mamá se tocaba el estómago y decía que ella ya no quería ser madre, pues porque no, yo no soy madre, pero me imagino que las madres deben entender ese dolor de saber que su hija ha fallecido, y más de esta forma. Pero ¿quién era Rafael? ¿Quién era la persona que hizo esto? Vamos a hablar de Rafael Uribe Noguera. Para el momento de los hechos tenía 38 años de edad, era hijo del decano de arquitectura de la Universidad Javeriana de Bogotá. La Universidad Javeriana de Bogotá, para quienes no son de Colombia o quienes no la conocen, es una universidad prestigiosa, bastante costosa, es una universidad privada. El señor Rafael tenía como profesión arquitecto, era una persona que tenía bastante poder adquisitivo, como pues venimos identificando en toda la narración. Tenía varias propiedades, pero adicionalmente a esto, él era un chico problema, por decirlo así. Desde los 15 años ya presentaba conductas extrañas. Algunas de sus exnovias dieron declaraciones diciendo que era una persona posesiva, celosa, y tenía problemas de drogas y alcoholismo. Aparte de esta información, notamos que el entorno del que viene el señor Rafael era un entorno muy diferente al de nuestra víctima, y eso generó un repudio total para nosotros los colombianos y en este país. Continuando con los hechos, al señor Rafael, sus hermanos lo llevaron a una clínica mental en Bogotá, pero en esta clínica no lo aceptaron porque, según los informes, él llegó como en un estado alto de sobredosis, estaba muy alterado, y para ellos él requería pues como mayor atención. Los hermanos lo trasladaron a la clínica Navarra en Bogotá, que es una clínica cardiovascular. Allí él es ingresado a la unidad de cuidados intensivos, pero luego de revisar las historias y pues en algunos artículos presuntamente dicen que él no tenía criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos, que al parecer o presuntamente su familia, como tenían tanto poder, quisieron pues como mostrar que él estaba como en muy malas condiciones para ver si esto, sabemos que eso en temas legales puede influir en decisiones. Entonces utilizaron, digamos que esa estrategia, pero no les funcionó porque la clínica realmente no se prestó para eso. 2 días después, el 6 de diciembre del 2016, él es capturado y ordenan medida cautelar. A él inmediatamente lo detienen porque es considerado un peligro para la sociedad. Hay uno de los hechos que llama mucho la atención, y es que el señor Juan Fernando Merchán, que era el vigilante del edificio donde sucedió todo esto, fue encontrado sin vida el 9 de diciembre, 3 días después de la captura del señor Rafael. Lo encontraron sin vida en el baño de su casa con una nota que decía: soy inocente. Lo encontraron con medicamentos y con cortadas. Es muy llamativo que la única persona que era testigo clave de este suceso, de este terrible acontecimiento, pues aparezca fallecida, porque no habían más testigos claves para esto. Llamó mucho la atención, y es que días previos a esto, en el edificio donde ocurrió pues como todo esto, hubo un robo. En el primer piso hubo un robo y los ladrones movieron las cámaras de manera que quedaron apuntando a la entrada del edificio, y esto permitió identificar que Juliana, cuando ingresó al edificio, sí ingresó en compañía de este señor y estaba con vida. Entonces eso fue clave para que de pronto en el juicio no dijeran que ella no llegó con vida,
¿Por qué razón yo digo esto? Ya les voy a contar porque el hermano hizo ciertas declaraciones que podían implicar o hacer creer que de pronto Juliana llegó sin vida. Voy a hablarles sobre la autopsia de Juliana. No me voy a extender mucho, simplemente les voy a contar que la autopsia reveló que ella falleció por asfixia, sofocación y claramente fue abusada. Ustedes se preguntarán por qué este hombre o por qué el aceite en la escena del crimen. Según lo que dicen los investigadores, es que el aceite se puede utilizar como para limpiar huellas. Entonces se cree presuntamente de que él utilizó el aceite para esto, pero pues hay otras declaraciones, otras versiones que piensan que lo hizo a modo, ya sabemos cómo de qué. Adicionalmente, en investigaciones que se hicieron, se dieron cuenta que el señor Rafael ya había estado paseándose por el barrio días previos, eso que nos indica que es algo que él ya había planeado, no es algo que surgió así de la nada, sino que es algo que ya se había planeado. Y adicionalmente a eso también, que nos hace pensar que no era la primera vez que algo así sucedía. De pronto Dios, el destino, quiso que Juliana, o que este caso sí tuviera esta resolución tan rápida, esta reacción tan rápida de la comunidad y de la policía para capturar a este hombre, porque se piensa que no era la primera vez que sucedía algo así, por la forma en la que pasó, el rapto tan rápido, todo en general. ¿Qué pasó con Rafael? Rafael fue condenado a 58 años de prisión, que es la pena máxima que actualmente se tiene en Colombia. Es una de las condenas más largas que se ha dado, pero este caso abrió debates y generó demasiada indignación en la comunidad y nos hizo preguntarnos como sociedad si era necesario o es de suma importancia tener la condena perpetua o la cadena perpetua. Que este tipo de personas que son abusadores, violadores, no tengan otra oportunidad. Casos como los de Garavito, que en nuestro país lo conocemos y creo que a nivel mundial se conoce, generó mucho debate porque ustedes saben que una condena tiene como matices y si la persona se maneja bien, si cumple ciertos requisitos, esta persona puede salir. En el 2020 el Congreso aprobó una reforma para permitir la condena perpetua revisable para violadores y asesinos menores, pero luego la Corte Constitucional la declaró inconstitucional. Argumentó principalmente que violaba los principios de la dignidad humana. ¿Y esto qué tiene que ver con el caso de Juliana? Generó indignación nacional extrema. Reabrió el debate sobre las penas más duras contra agresores de niños. Impulsó proyectos de ley para crear cadena perpetua, conocido como la Ley Juliana Zamboni. Fue uno de los principales argumentos para la reforma de la Constitución del 2020, aprobar prisión perpetua revisable. Es decir, gracias a esto, en Colombia no está aprobado como tal una persona que abuse niños tenga cadena perpetua, pero sí le ponen la condena más alta, que para Colombia, para la Constitución de Colombia, 58 años es una persona que ya no va a salir y es revisable, es decir, que se la pueden extender. Pues este caso generó eso. ¿Y qué pasó con los hermanos? Esto sí es bastante lamentable. Como ustedes vieron en la historia, los hermanos estuvieron involucrados, pero pues ellos, entre comillas, colaboraron. Pero ¿qué pasó con Rafael y Catalina, que estuvieron durante esas horas con su hermano en ese apartamento? Ellos estuvieron con él ahí, no avisaron a las autoridades. ¿Qué pasó? Ellos trataron de encubrir, los llevaron al hospital, pues se hicieron muchas cosas, pero ellos estuvieron pasando por bastantes procesos, pero en el 2019 fueron absueltos de cargos. Entonces ellos están libres y no pagaron nada por eso. ¿Y qué pasó con la familia de Julián? El gobierno dijo que les iba a ayudar, que les iba a dar una casa. Pues eso fue un caso sumamente mediático en el país, y también el juez ordenó a la familia de Rafael que debía pagarle o indemnizarlos a ellos por la muerte de Juliana, pero ellos son una familia con unas creencias. Yo no sé si les mencioné al principio que ellos pertenecían a una comunidad indígena que se llama los Yanacones. Ellos, por sus creencias y por sus raíces, no aceptaron la ayuda de la familia o el dinero, porque decían que era un dinero manchado. Ellos no necesitaban dinero, ellos querían a su hija de vuelta, algo que nadie podía
regresar. Lo que sí hizo el gobierno y en lo que sí pues como recibieron una ayuda que ellos quisieron y solicitaron en velar como por la privacidad de ellos. Ellos regresaron al Cauca y se llevaron el cuerpo de Juliana, se regresaron a vivir allí y allí la enterraron en su tierra, con sus creencias, en su territorio, pero ellos pidieron al gobierno que buscaran la forma de darles privacidad, ya que como este caso fue mediático y toda su familia tuvo una exposición muy grande, querían regresar como a tener su privacidad. La mamá de Juliana, la señora Nelly, como les conté, ella estaba embarazada, afortunadamente después de tanto dolor no perdió su bebé y pues ellos regresaron con toda su familia a tratar de comenzar una nueva vida allá. No sabemos pues a la actualidad qué pasa porque estamos tratando de respetar esa privacidad que ellos quieren. Lo que sí queremos es que este caso nunca sea olvidado. ¿Por qué razón? Porque es algo que nos muestra las brechas sociales, pero hay algo positivo a resaltar de esto y es que por primera vez o por muy pocas veces que ha pasado en nuestro país, una persona con alto poder adquisitivo no se salió con la suya. Una persona con poder, con dinero, gracias a la respuesta de la comunidad y de la policía, afortunadamente, que así debería ser en todos los casos, que este casi que es un caso como que es la excepción, pero afortunadamente pasó esto, nos mostró la brecha social y nos hizo cuestionarnos y pensar si era la primera vez. Una persona que tiene dinero cree que puede venir y llevarse a otra porque sí, hacer lo que quieren y que no van a tener consecuencias. Es un caso que nos dejó muchas enseñanzas, un dolor muy profundo y abrió un debate que nos deja varias preguntas. Este caso es el reflejo de lo que falla en nuestra sociedad hoy en día. Yo quería hacer este caso porque me parece súper importante. Ya pasaron 10 años de este triste suceso, bueno, todavía no, en diciembre se cumple una década. Es un caso que esperemos que nunca más vuelva a suceder. Déjenme en los comentarios si recuerdan este caso. Yo todavía recuerdo las noticias, el impacto. Es demasiado difícil de escuchar, de ver, pero pienso que es importante que nunca olvidemos que estas cosas suceden. Déjenme en los comentarios si lo recuerdan. Bueno, los invito a que se suscriban, a que le den like y lo compartan con sus familiares. Chao.